Saludos Tolkientachis, en este vídeo vamos a hablar de la vida y la historia de Celeborn, un personaje que entre otras cosas vimos en las películas pero que no pudimos ver en la serie de Sus Anillos Los Anillos de Poder, aunque posiblemente aparezca la temporada 3 cuando salga. Recordad, antes de comenzar, suscribiros y darle like y comentad en este vídeo para que no sea castigado por el algoritmo. Nada más y ahora sí, comenzamos. Celeborn, nombrado el Sabio por Galadriel, es un elfo cuya historia prácticamente al completo se encuentra acompañando a su esposa Galadriel, y por lo tanto su participación en la historia es variada a través de diferentes edades. He encontrado que su nombre significa árbol de plata y deriva de Celeb, plata, y Orna, que se supone que significa alto o erguido pero aplicado a árbol, por lo que es lógico que derive del significado inicial de árbol de plata, en Sindarin, pero también recibió el nombre en Teleri, como el mismo significado, siendo este teleporno. Su genealogía depende un poco de la versión, igual que ocurre en otros casos. En la versión en la que es un elfo de Doriath podemos encontrar que es nieto de Elmo e hijo de Galadón, y por tanto pariente de Thingol de Doriath. Dependiendo de la versión, Celeborn era un elfo del Bosque Verde o un elfo Sindar de Doriath, pero también un noble elfo de los Teleri de Aman, que podría haber acompañado a Olwe en su viaje a Occidente, y aquí descendería del propio Olwe, siendo su nieto. Y en los cuentos inconclusos se dice que Galadriel estuvo sola hasta que se encontró con Celebrimbor en Lórien, que era su tierra. En los cuentos inconclusos también se habla de ello como una idea que incluso permea hasta la Comunidad del Anillo, con lo siguiente: ha residido en el oeste desde los tiempos del alba, y yo he vivido con él innumerables años, pues crucé las montañas antes de la caída de Nargothrond o Gondolin, y juntos hemos combatido durante siglos la larga noche. De acuerdo con esta concepción, es muy probable que Celeborn fuera un elfo Nandorin, es decir, uno de los Teleri que se negaron a cruzar las montañas nubladas en el gran viaje del Cuivienen. El resto de su árbol genealógico también varía, ya que si bien es cierto que tuvieron una hija en el año 300, de la segunda edad llamada Celebrian, también se le atribuye la paternidad de Amroth, dependiendo de la versión, aunque de normal este personaje pasa a ser hijo de Amdir. Según esta versión, Celeborn conocería a Galadriel en Aman, al pasar este tiempo con sus parientes Teleri, y Celeborn le daría su nombre de Alatariel. En esta línea Galadriel y Celeborn intentarían defender a los Teleri de Aqualonde, cuando Fëanor atacó los puertos para hacerse con los barcos. En la rebelión de Fëanor, que siguió al oscurecimiento de Valinor, Galadriel no tuvo parte, en verdad junto con Celeborn luchó heroicamente en defensa de Alcolonde. Y el barco de Celeborn quedó a salvo del ataque de los Noldor. Galadriel, sin la esperanza de ir a Valinor, y horrorizada por la violencia y la crueldad de Fëanor, se hizo la vela en la oscuridad sin esperar la autorización de Manwë, que sin duda no se la habría concedido en ese momento, aunque el deseo de Galadriel fuera legítimo. Ya en la Tierra Media, ambos fueron recibidos por Thingol, por ser ambos parientes y haber ayudado a los Teleri de Alcolonde. Cambiando de versión hacia lo que Celeborn es un elfo de Doriath, es en este momento, después de la llegada de Galadriel a la Tierra Media, cuando se conocerían, enamorándose y casándose al poco tiempo. No hay muchas menciones a ambos en la primera edad, por lo que es probable que simplemente se dedicasen a sobrevivir entre tanta guerra y destrucción o permaneciendo en Doriath, hasta que finalmente sabemos que cruzó las Montañas Azules antes del año 495, fecha de la caída de Nargothrond, según indica la propia Galadriel en la Comunidad del Anillo. He vivido con él innumerables años, pues crucé las montañas antes de la caída de Nargothrond o Gondolin, y juntos hemos combatido durante siglos la larga derrota. En este caso solo sabemos de Galadriel, pero es de suponer que Celeborn cruzó con ella. En la segunda edad se tiene más constancia de lo que hicieron. Celeborn junto con Galadriel se asentaron primero en Lindon, para posteriormente viajar más al este. Vivieron alrededor del lago Evendin. Posteriormente en el 750 continuaron su marcha y fundaron Eregion, junto con un grupo de elfos Noldor, aunque también es posible que Celeborn y Galadriel se dirigieran al este en el 700, según los cuentos inconclusos, poco más o menos, y fundaron el principal, pero no el único, reino Noldorin de Eregion. Previamente a esto pudo haberse encontrado con Aldarion, que había remontado el Wanzló hasta Zarbad, y se encontró con Galadriel, ya que estaba cerca de Eregion. En Lindon, al sur de Lune, vivió por un tiempo Celeborn, pariente de Thingol. Su esposa era Galadriel, la más renombrada de las mujeres élficas. Era hermana de Finrod Felagund, amigo de los hombres, otro rey de Nargothrond, que dio su vida para salvar a Beren, hijo de Barahir. Más adelante algunos de los Noldor se instalaron en Eregion, al oeste de las Montañas Nubladas, y cerca de las puertas occidentales de Moria, pues supieron que habían descubierto Mithril en Moria. Mientras que Galadriel viajó cruzando las Montañas Nubladas, Celeborn se quedó en Eregion por su enemistad con los enanos. Celeborn no sentía simpatía por los enanos, de raza alguna, como se lo mostró a Gimli en Lothlórien, y nunca les perdonó la parte que les cupo en la destrucción de Doriath, pero solo el ejército de Nogrod había intervenido en el ataque, y había sido destruido en la batalla de Sarn Athrad. Los enanos de Bélegos se sintieron consternados ante esta calamidad, y temían sus consecuencias, y se apresuraron así en marcha hacia el este, para llegar a Khazad-dûm.
De este modo es posible suponer que los enanos de Moria hayan sido inocentes de la ruina de Doriath y no fueran hostiles a los elfos. Dependiendo de la versión, fueron señores de Eregion, aunque en otras lo fue Celebrimbor. En la versión en la que gobernaron el señorío élfico, ambos fueron depuestos posteriormente por Celebrimbor y el Wythe y Myrdain, ya en poder de Sauron. Tanto fue su poder sobre los Myrdain que por fin lo convenció de que se rebelaran contra Galadriel y Celeborn y les arrebataran el mando de Eregion, y eso sucedió en tiempo incierto, entre 1350 y 1400, de la Segunda Edad. Galadriel entonces abandonó Eregion y pasó de Khazad-dûm a Lorinand, llevando consigo a Amroth y a Celebrian, pero Celeborn no quiso entrar en las mansiones de los enanos y se quedó atrás en Eregion, sin ser tenido en cuenta por Celebrimbor. En Lorinand, Galadriel tomó el mando y organizó la defensa contra Sauron. Sin embargo, Celeborn sí luchó en el asedio de Eregion y posteriormente se tuvo que replegar con Elrond al Valle de Imladris. Celeborn fue al principio a Lórien y lo fortificó para impedir que Sauron volviera a intentar el cruce del Anduin. Sin embargo, cuando Sauron se retiró a Mordor, y se dice, no pensó en otra cosa que en la conquista del Este, Celeborn se unió a Galadriel en Lindon. Tras la guerra se establecieron en Imladris, donde vivieron durante cierto tiempo, aunque posteriormente abandonaron Imladris y se establecieron en Dol Amroth. Pero durante la Tercera Edad, los presagios abrumaron a Galadriel y viajó con Celeborn a Lórien, y se quedó allí largo tiempo en Amroth, dedicada sobre todo a enterarse de todas las nuevas y rumores acerca de la sombra que crecía en el Bosque Negro, y la oscura fortaleza de Dol Guldur, pero el pueblo estaba contento con Amroth, era valiente y sabio, y en el pequeño reino había todavía prosperidad y belleza. Por tanto, después de muchas jornadas de búsqueda en Rhovanion, desde Gondor y las fronteras de Mordor hasta Thranduil en el norte, Celeborn y Galadriel cruzaron las montañas para llegar a Imladris, y allí vivieron por muchos años, porque Elrond era pariente de ellos, pues al principio de la Tercera Edad, en el año 109, se había casado con Celebrian, pero no se dieron títulos de rey o reina, y fueron los guardianes que mantuvieron a salvo el país durante la Guerra del Anillo. En el año 3019, los señores de Lórien recibieron a la Comunidad del Anillo, aconsejaron a la compañía y cedieron sus barcos para cruzar el Anduin. Una luz clara iluminaba aquel espacio, las paredes eran verdes y plateadas y el techo de oro. Había muchos elfos sentados. En dos asientos que se apoyaban en el tronco del árbol y bajo el palio de una rama estaban el señor Celeborn y Galadriel. Se incorporaron para dar la bienvenida a los huéspedes, según las costumbres de los elfos, aún de aquellos que eran considerados reyes poderosos. Muy altos eran, y la dama no menos alta que el señor, y hermosos y graves. Estaban vestidos de blanco, y los cabellos de la dama eran de oro, y los cabellos del señor Celeborn eran de plata, largos y brillantes, pero no había ningún signo de vejez en ellos, excepto quizás en lo profundo de los ojos, pues estos eran penetrantes como lanzas a la luz de las estrellas y sin embargo profundos como pozos de recuerdos. Aquella noche la compañía fue convocada de nuevo a la cámara de Celeborn y allí el señor y la dama lo recibieron con palabras amables. Al fin Celeborn habló de la partida. Ha llegado la hora, dijo, en que aquellos que desean continuar la misión tendrán que mostrarse duros de corazón y dejar este país. Aquellos que no quieren ir más adelante pueden permanecer aquí durante un tiempo. Pero se queden o se vayan, nadie estará seguro de tener paz, pues hemos llegado al borde del precipicio del destino. Aquellos que así lo deseen podrán esperar aquí a la hora en que los caminos del mundo se abran de nuevo para todos, o a que sean convocados en última instancia en auxilio de Lórien. Podrán entonces volver a sus propios países, o marchar al largo descanso de quienes caen en la batalla. A Aragorn le dieron una vaina hecha específicamente para la espada Andúril. Se podría entender que el resto de los regalos fueron también por parte de los dos, aunque es solo Galadriel la que los reparte, y solo se menciona a Celeborn en el primero. En el contexto de la Guerra del Anillo fuera del foco central de la acción, Lórien repelió 3 veces los ataques del enemigo, y Celeborn dirigió sus huestes hacia Dol Guldur, que acabó siendo destruida por Galadriel purificando el bosque en el proceso. Aunque los hermosos bosques de las fronteras fueron tristemente dañados, se rechazaron los asaltos, y cuando la sombra partió, Celeborn avanzó y llevó al ejército de Lórien por sobre el Anduin, en muchos botes. Se apoderaron de Dol Guldur y Galadriel derribó los muros y dejó al desnudo las mazmorras. En el norte también había habido guerra y males, el reino de Thranduil fue invadido y hubo una prolongada batalla bajo los árboles y una gran ruina provocada por el fuego, pero al fin Thranduil obtuvo la victoria. Y en el día de Año Nuevo de los Elfos, Celeborn y Thranduil se encontraron en medio del bosque, y dieron al Bosque Negro el nuevo nombre de Erin Lasgalen, el Bosque de las Hojas Verdes. Thranduil prefirió reinar sobre toda la región septentrional hasta las montañas que se levantan en el bosque, y Celeborn escogió todo el bosque austral bajo los estrechos y lo llamó Lórien Oriental, y el ancho bosque que separaba estas dos regiones le fue dado a los Beórnidas y a los hombres del bosque. Pero pocos años después de que Galadriel dejara Tierra Media, Celeborn se cansó del reino y fue a Imladris a vivir con los hijos de Elrond. En el Bosque Verde nada perturbó la vida de los elfos silvanos,
pero en Lórien solo quedaron unos pocos de los anteriores habitantes, y no hubo ya luz ni canciones en Caras Galadon. Celeborn fue uno de los asistentes a la boda de Aragorn con su nieta Arwen en el año 3019, Galadriel se había ido en barco a Aman, pero Celeborn se quedó durante la Cuarta Edad en la Tierra Media, acabando por residir junto a sus nietos Elladan y Elrohir, en Rivendell, hasta que finalmente partió en el último barco junto a Círdan. Y así es como concluye la historia conocida de Celeborn, en la Tierra Media, partiendo hacia Aman, donde se supone que todavía perdura. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.